Se agrieta los labios, de muecas de odio, sangra las bocas, en gritos de rabia, se rompe la risa, en un funeral de llanto, y se aprieta los puños, y se sigue adelante. Se despierta del sueño, a golpe de masa, se burlan los miedos, detrás de las ventanas, se apagan las luces, sin aún nacer el alba, y se aprieta los puños, y se sigue adelante. Se desgarra las manos, de abrazos prohibidos, deseados, y sangra las bocas, sangra los labios, sangra el odio, la rabia, sangra la noche ausente, y se nace y se muere, para volver a nacer, apretando los puños y siguiendo adelante. Todos sabemos o tenemos noción de lo ocurrido en nuestro país el 11 de septiembre de 1973. Cada año en esta fecha se genera un ambiente de reflexión, discusiones y protestas en torno a la conmemoración de un año más de la dictadura militar. En esta se realizaron diversos atentados contra los derechos humanos, desarrollados con el mecanismo de terrorismo de Estado, el cual terminó con centenares de vidas, afectando a hombres, mujeres, familias completas, poblaciones, militantes de partidos o movimientos políticos adherentes a la Unidad Popular. Los datos oficiales revelan que solo un 12,5% del total de torturados y presos políticos fueron de género femenino, lo que no quiere decir que sean menos brutales. Al contrario, se aplicaron diversos mecanismos de tortura, principalmente todo lo que afectara a su sistema reproductor, a través de aplicación de corriente y animales en sus genitales, sumado a las violaciones sexuales y torturas psicológicas. Estos violentos ataques dejaron sobrevivientes, entre los cuales 2 mujeres nos contarán sus vivencias y cómo lo han podido sobrellevar después de largos años posteriores al régimen. Alejandra y Beatriz, previo al golpe militar, eran jóvenes con una vida normal. Eran hijas, hermanas y mujeres que estudiaban y tenían claros sus ideales, trabajaban por el progreso de la sociedad, participando políticamente. Ingeniería forestal, iba en tercer año, ingeniería forestal, coloreado, era deportista, hacía voleibol y voleibolista fanática, y fui seleccionada juvenil hasta el año anterior, hasta como 2 años antes, ¿sí? Y era simpatizante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Eso es lo que era antes del golpe. Éramos, yo siento que jóvenes, mujeres bastante distintas a nuestras madres, porque en el mundo habían pasado muchas cosas en relación a las mujeres. Empezaban, ¿no es cierto?, a ver algunas luces en el mundo y también en Chile, que hablaban, ¿no es cierto?, de la necesidad de que la mujer ocupara otro espacio en la sociedad. Y nosotros éramos mujeres o jóvenes bastante disruptivas, en el sentido de que no aceptábamos esa definición que existía en esos tiempos, que las mujeres teníamos que ser madres y esposas, ¿sí? Es decir, madres de o esposas de. Y si una no era ninguna de esas 2 cosas, no era mujer. ¿Sí? También habíamos decidido, ¿no es cierto?, que éramos mujeres, que teníamos derecho a tener visiones políticas, militancia política y participación en los espacios públicos. Bueno, yo era una joven estudiante militante del MIR, estudiaba medicina veterinaria, era atleta de la Universidad de Chile, vicecampeona sudamericana en Cali, Colombia, y era una mujer feliz, una Lola feliz. Tenía en realidad todo lo que uno quisiera tener cuando era joven: unos padres maravillosos, una familia estable, buenos compañeros en la universidad, linda gente en la militancia con la cual compartíamos todo el proceso de la Unidad Popular.
Desde el inicio del régimen militar sucedieron constantes detenciones, derivándolos a centros de tortura tales como centros deportivos, casas particulares, regimientos, centros médicos, entre otros. Los más emblemáticos son Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Estadio Nacional, José Domingo Cañas, Londres 38, Buque La Esmeralda y el más controvertido por los mecanismos de violencia sexual, especialmente hacia las mujeres, Venda Sexy. Bueno, yo fui detenida, como te decía, a los 20 años. Me fueron a buscar a un punto de contacto, ¿sí? Donde yo me iba a encontrar. En ese tiempo estábamos, o sea, nuestra militancia era clandestina, estaba la dictadura, ¿cierto? Entonces no es que nos viéramos así en tu casa o en mi casa, sino que nos veíamos en puntos de contacto. Y bueno, me fueron a buscar a ese punto de contacto. Y después de varias cosas que pasaron ahí, me llevaron, ¿no es cierto?, a esta casa de tortura. En mi caso, a mí me llevaron a la Venda Sexy. Seguimos estudiando y militando. Ya no había una cuartelamiento, por supuesto, había cada vez nuestro grupo de compañeros con los que nos reuníamos era cada vez menos, era un punto, eran muy cortitos. Y así nos dedicamos a militar hasta que viene la detención. La violencia sexual formó parte principal de las sesiones con que los militares buscaron castigar despiadadamente a las mujeres que osaron manifestarse políticamente disidentes o que ayudaron de una u otra forma a personas opositoras. Con esto, los torturadores mostraban un poder de dominación al género femenino, subestimándolo y denigrando a cada víctima, dejando secuelas psicológicas y físicas. Me metieron ratas por la vagina, me violaron perros, me colgaban. En ese entonces tenía 15 años y me decían que me iba a violar mi padre. Hacían una fila de militares y me obligaban a hacer contacto oral con todos ellos, y eyaculaban en mi cuerpo, me bañaban de semen. Me cortaron el vientre con un yagatán, y también me hicieron tajos con hojas de afeitar en los senos, y después me ponían adentro cable eléctrico y alcohol. Al igual que todos los otros centros, ¿no es cierto?, de tortura, aplicaba tortura, pero también tenía como método represivo una característica bien especial, que utilizaba como instrumento represivo la violencia sexual, y particularmente la violencia sexual, ¿no es cierto?, hacia las mujeres. No quiero decir que los hombres no hayan sido violentados sexualmente, pero las mujeres fuimos de manera absolutamente diferenciada y desigualmente violentadas sexualmente. Con esto quiero decir que por lo menos en el centro de tortura donde estuve yo, el grueso de las mujeres fuimos violentadas sexualmente, fuimos violadas e incluso fuimos abusados por perro amaestrado. ¿Ya? Entonces era como un signo, ¿sí?, de esa casa de tortura. En nuestra condición de mujer, ¿sí?, nosotros éramos unas mujeres que a estos hombres, en general hombres, lo que eran los torturadores, los violentaban, porque les rompíamos los esquemas, ¿sí? Ellos realmente nos odiaban, ¿sí? Nosotros, según ellos, tendríamos que haber estado en la casa o en el centro de madre, que es lo que propiciaba, ¿no es cierto?, como el lugar que le correspondía a las mujeres según la dictadura militar. Entonces, a nosotros nos castigaban por ser esposa de, por ser madre de, por ser compañera de, o por ser nosotras mismas. Y nosotras éramos muy maltratadas desde el punto de vista del género, ¿sí? Nosotros éramos las maracas culiadas, éramos las putas, éramos las libertinas, porque no cumplíamos el rol que ellos consideraban que nosotros teníamos que cumplir. Entonces es ahí, ¿no es cierto?, en esta situación, ¿no es cierto?, de violencia exacerbada, ¿sí?, que significa, ¿no es cierto?, la tortura sexual. Esta violencia exacerbada también es una continuidad, ¿no es cierto?, de la violencia a la cual éramos y seguimos siendo sometidas las mujeres. Y en este caso, ¿no es cierto?, esto, aparte de tortura, que es violenta, existía este poder sexual, ¿sí?, o sexualizado, para decirlo de alguna manera, para intimidar, doblegar y quebrar
¿no es cierto?, a estas mujeres. A mí me torturaban y me metían botellas en la vagina. Me metían palos por el ano y a muchas compañeras les hacían lo mismo. La orden que había en ese momento para los militares era destruir la vagina de todas las que éramos jóvenes y estábamos en periodo de reproducción. Nos destruyeron la vagina y el útero para que no fuéramos reproductoras de revolucionarios y comunistas. Esa fue la orden que les dieron. Aparte de ser prisioneras políticas, nos torturaban por ser mujeres. Ellos nos decían, ustedes son mujeres y no tienen que estar metidas en estas cosas. A estas mujeres las unían diversas características que posteriormente serían fortalecidas por las experiencias comunes que debieron vivir. Basándonos en el concepto de identidad colectiva que entrega el sociólogo Jorge Larraín, se deja de lado la mismidad individual y se refiere a una cualidad o a un conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados. En este sentido, la identidad tiene que ver con la manera en que individuos y grupos de ellos se definen a sí mismos al querer relacionarse e identificarse con ciertas características. Entonces ese fue un tema, por supuesto, tremendamente difícil, y en ese minuto lo único que podíamos hacer, y que las mujeres sabemos hacer muy bien, entre nosotras era contenernos, pues. Sí, abrazarnos medio así, medio de lado, o hacernos así, porque estábamos sentadas, vendadas aquí, entonces medio cachábamos quién podía llegar al lado, o sea, no era como para abrazarse ni nada, pero nos conteníamos y nos entregábamos, ¿no es cierto?, información, nos preveníamos de las cosas que podían suceder en la tortura y en la parte de la violencia política sexual. Entonces eso, por supuesto, ¿no es cierto?, para cualquier persona, ¿sí?, o para cualquier mujer, es una situación compleja, ¿sí?, que se vive con dificultad, en un acto tremendamente violento, ¿sí?, donde el mensaje que te envía la persona es que eres una basura. Uno aprende tantas cosas ahí, sobre todo, no torturar, no poner corriente. Después te llegaba a la pieza, salía de bulto, te llevaban así. Y llegar ahí, con mucha sed, con mucha desesperación, mucha angustia, encontrar unas compañeras amorosas que te cuidan, te tratan de revivir, te dicen que no tome agua, pero con tanta dulzura que... Y después éramos nosotras cuando llegaba otra, cuando uno estaba bien. Pero todas esas muestras de cariño, yo creo que por eso las expresas que sobrevivimos tenemos una relación muy potente, muy aferrada, ¿no? Porque vivimos cosas así y a pesar de los momentos difíciles fuimos capaces de querernos, de protegernos, de decirnos algunas cosas que podríamos decir o no decir, o cómo enfrentarlas, ayudando. Tuve fuertes deseos de morir, pero no había posibilidad de suicidio. No sabía si toleraría la próxima tortura. Finalmente fui trasladada a la cárcel en libre diálogo. Salí del odio total para caer en el afecto, en el amor y solidaridad del resto de las presas políticas. El recibimiento de mis compañeras fue un desborde de cariño. Cebolla frita, un calzón, un cepillo de dientes, muchas toallas higiénicas, sardinas con palta, una Biblia, manos tiernas, lágrimas compartidas, nuestras canciones. La fortaleza ideológica, entereza y afán de justicia son elementos propios de estas mujeres, pero es tan fuerte como para generar que las sometidas a las atrocidades cometidas en los centros de tortura durante esta época generaran o fortalecieran un tipo de identidad común. Hubo un cambio de identidad en sus vidas después de la vivencia de la tortura, detenciones, clandestinidad y en algunos casos el exilio. ¿O estas las hizo seres humanos mucho más fuertes? Por eso digo yo, la mística que nosotros militantes del MIR teníamos, era muy potente, y ya era, o sea, muy generosa entre nosotros, muy cariñosa dentro de los militantes del MIR. Y la mística, o sea, si no hubiéramos tenido la mística, nos vamos para la casa a la primera, o al primer susto nos vamos para la casa y no salimos más. La mística que teníamos, el convencimiento de que estábamos haciendo lo correcto. Y eso es lo que nos permitió
y nos permite enfrentar hoy día la vida también, porque igual podríamos dar unas vueltas locos. Realmente la vida cambia después de toda esa experiencia tan brutal. No podríamos ser las mismas. Y sin embargo, nunca perdimos la fuerza. Y aquí yo creo que hay dos cosas, por lo menos para mí, súper importantes, que se relacionan con el punto anterior, o muy anterior que hablamos, que tiene que ver con el tema de la violencia sexual, ¿no es cierto?, y la tortura y eso. Y para mí un elemento muy, muy importante fue que yo en un minuto salí a Europa, a Francia en particular, y tuve acceso ya a un poco más de teoría feminista. Y ahí me acerqué un poco a estos conceptos del patriarcado, ya se estaba como elaborando algo en relación al concepto de género, ya se escribía que las mujeres sentíamos, pensábamos, soñamos, tal cual nos formaban, ¿sí? Y ahí yo empecé a meterme, a entender un poco ¿por qué sentíamos culpa, por ejemplo? ¿Sí? Porque yo tuve una experiencia así, bien personal. Yo me acuerdo que cuando yo salí, pasé una fiesta de Navidad en Pascua en Francia, en París. Y yo lo estaba pasando chancho. De verdad que lo estaba pasando bien. Entre paréntesis, el que era mi pareja en ese tiempo estaba desaparecido, seguía a nuestros compañeros míos en cárcel y compañeras, etc. Pero yo lo estaba pasando bien, esa es la firme. Y de repente como que me paro así y digo, yo no puedo pasarlo bien, weá, ¿sí? Yo me sentí culpable, ¿sí? Y yo me acuerdo claramente esta cosa que tú estás como es, y decir, no podí sentir esta weá, ¿sí? Y al poco tiempo yo me encuentro con estas elaboraciones de estas mujeres, y ahí entendí cómo el peso, ¿no es cierto?, el peso del género, ¿sí?, cómo te forman para que sientas culpa, para que tengas vergüenza, en definitiva, para que no podáis ser tú, ¿sí?, para que no podáis vivir la vida como tú quieres vivirla, ¿sí? Y a mí esa cuestión me limpió harto, ¿sí? O sea, ya cuando leí esa weá dije, puta, pero es cierto, no tiene que ver con lo que yo siento, es con lo que debería sentir, ¿sí? Con todas estas cosas que nos imponen, ¿no es cierto?, a las mujeres, que tenéis que ser así, que tenéis que ser silenciosa, que no podía hacer esto, que no, puras restricciones, ¿se han fijado? Bueno, yo en ese minuto sentí, dije, chao, chao, y me desligué de muchas de esas cosas. Yo siento que eso a mí me ayudó muchísimo en la vida, o sea, me ayudó hasta el día de hoy, ¿sí? Porque yo dije, estos desgraciados a mí no me van a cagar, ¿sí? A mí esto que me pasó me afectó profundamente, obvio, pero no me va a determinar. Yo voy a ser la mujer que yo quiero ser y yo voy a seguir en esta lucha. Y esa es la lucha. Alguna, ¿no es cierto? Tuvimos un periodo largo en que estuvimos presas, pero ellos no le ponían presa, porque ellos son muy especiales para el lenguaje, ellos nos ponían retenidas. Pero era un campo de concentración. Pero como te digo, ese espacio, yo creo que fue un espacio súper interesante y súper importante de crecimiento, ¿sí? O por lo menos yo lo veo así. Hay otras personas que no lo pasaron tan bien. Yo no lo pasé mal. ¿Por qué? Porque teníamos mucho sentido comunitario, ¿sí? Nos ayudábamos entre todas, teníamos cosas extraordinarias, ¿sí? Por ejemplo, logramos hacer un taller laboral donde participábamos casi el 90% de las retenidas, ¿sí? Y construimos el socialismo ahí, ¿sí? Es una maravilla esa weá. Por ejemplo, hicimos un taller laboral, nosotros hacíamos, nuestros familiares iban a la vicaría vendía en Italia, en Europa y todas las weas, nos daban la plata, pero nosotros hacíamos blusas bordadas, vestidos bordados y hacíamos chala. Eso era como las tres cosas que hacíamos. Entonces con lo que vendíamos llegaba una plata y nosotros lo dividíamos. Hacíamos un base por todas las trabajadoras, ¿sí? Que ponte tú eran lo que le alcanzaba para el champú, para la pasta de dientes, para la toalla higiénica y el bálsamo. Ya, ponte tú 4 lucas, 3 lucas, todo ganábamos. Y después el resto hacíamos cargas familiares, ¿sí? Es decir, todas las compañeras que tenían 2 hijos, 2 cargas, tenían 4 hijos, 4 cargas, pues si esa buena el socialismo yo no sé lo que es. Efectivamente nosotros fuimos víctimas en cierto minuto, ¿no es cierto? O sea, cuando tú estás vendada, esposada o en pelota,
encerrada, no tenía ninguna posibilidad de decir no quiero esto, no, ni una. ¿Sí? Efectivamente está en una situación de indefensión, pero nosotros a su vez, siendo víctimas, éramos luchadoras, ¿sí? Porque luchábamos contra el dolor, luchábamos para no delatar, luchábamos para sostener nuestras convicciones, luchábamos para apoyar a una compañera, que eso a veces significaba que te llegaba otro charchazo, o sea, siempre, y esa es una parte oculta en nuestra historia. Muchas veces se nos veía pobrecita, no, la weá no es así. Es el ahínco espiritual lo que define a aquellas mujeres que han podido sobrellevar el trauma vivido y en la actualidad llevar una vida íntegra y digna, tal cual como sus torturadores no querían que tuvieran. Tras largos años de denuncias y juicios contra sus opresores, son capaces de mirarlos a la cara y decirles sí, tú me torturaste, tú me violaste, sigo acá más fuerte que nunca esperando justicia, tú pagarás por los abusos que cometiste, y yo seguiré mi vida durmiendo tranquila, porque mi conciencia está limpia, la tuya no. Que deberían estar todos presos. Que yo no, lo único que quisiera un castigo justo. Y cuando tú me dices o me preguntaban en algún minuto qué siento yo, ¿no es cierto?, contra los torturadores y los violadores de derechos humanos, yo siento mucha rabia, ¿sí?, mucha bronca. Yo no perdono, lisa y llanamente no perdono, y menos voy a perdonar si no hay justicia. Las mujeres que fueron sometidas a los mecanismos de tortura implantados por la dictadura militar tienen una identidad común anterior a estos hechos, puesto que ya eran mujeres politizadas, dispuestas a dar la vida por sus ideologías, llenas de fuerza y aspiraciones de contribuir para que la sociedad en la que vivían fuera más justa y plena. Ellas no pensaban de forma individualista, sus añoranzas eran para el bien de la comunidad. Eran y son luchadoras sociales, con su propia visión de mundo, valores e ideales, sus prácticas políticas y sociales, sus proyectos históricos y también una visión de futuro compartida. Tras sus detenciones, esta fuerza y entereza se vieron aumentadas, ya que cada día que pasaban en los centros de tortura fue un día más de lucha y resistencia. Estas mujeres, al comenzar una vida relativamente normal, fueron superando sus traumas y miedos, sin dejar de lado su afán de justicia. Resisten al olvido, a la impunidad de sus opresores, combaten por la reivindicación de sus historias, experiencias personales y colectivas de los que fueron torturados. Actualmente exigen al Estado chileno alinear su legislación interna con las recomendaciones de la Corte Internacional Penal, el Estatuto de Roma y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se ajuste nuestra legislación y que se enjuicie y castigue a los torturadores con penas relacionadas a la gravedad del delito de violencia sexual como política represiva, ya que hasta el día de hoy no hay ningún imputado por los delitos de índole sexual en este contexto. Los juicios que se han llevado a cabo en estos últimos años rondan en 56 personas involucradas en casos de torturas, desapariciones y operaciones de exterminio, dejando a más de 1000 exagentes de la CNI, DINA, militares, miembros religiosos, médicos y civiles totalmente libres. Pese a ello, seguirán firmes hasta conseguir que esta ley sea promulgada, no para ellas, sino para las que seguimos. Siento que uno tiene que contar la historia, sobre todo a ustedes. O sea, todo lo que yo he hecho, como presentar la querella por violencia política y sexual también, que no va a tener nunca, seguramente, frutos para nosotras, más bien es para ustedes, las nuevas generaciones. Porque si se logra que se haga una ley, es para que no pase más lo que nos pasó a nosotros, para las nuevas generaciones, para ustedes. Yo siento que es obligación también nuestra no irse para la casa, sino que poder luchar por eso. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos.
liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de